¿Crees que los secretos más peligrosos de la humanidad están ocultos en archivos militares, laboratorios secretos y búnkeres subterráneos? Entonces, ¿qué me dices de unas tablillas de arcilla de más de 5.000 años de antigüedad, donde los seres humanos no son descritos como hijos de la naturaleza, sino como mano de obra, una mano de obra creada por orden de seres llegados del cielo, o una lista real, en la que los primeros soberanos no gobiernan 10 ni 20 años, sino 30 y 6.000? Hoy nos asomaremos a un mundo donde los dioses no piden adoración, sino que dan órdenes. Veremos la ciudad que los textos antiguos llaman el primer lugar de la tierra, donde el reino descendió de los cielos. Analizaremos por qué del Museo de Bagdad no desaparecía el oro, sino los textos. Y llegaremos a hallazgos que coinciden de forma demasiado extraña con los mitos sobre seres no humanos. Y al final, nos aguarda un detalle por el cual toda la historia de los Anunnaki deja de parecer una simple leyenda hermosa. ¿Estás listo? Entonces, comencemos la inmersión. Estamos acostumbrados a mirar los mitos antiguos con condescendencia, como si fueran cuentos con los que la gente del pasado intentaba explicar los rayos, las inundaciones y el cambio de las estaciones. Pero basta con abrir los textos sumerios para que esa imagen se rompa. No estamos ante un mundo de símbolos abstractos, sino ante un sistema de gestión con cargos, jerarquías y distribución de funciones. Y en el centro de este sistema se encuentran los Anunnaki, seres que, en diversos textos, no solo son venerados, sino que toman decisiones, ratifican órdenes y definen el destino de los hombres. Los sumerios aparecieron en el sur de Mesopotamia, en el cuarto milenio antes de nuestra era, y entran en la historia casi de inmediato, como si hubieran llegado ya plenamente formados. Tienen escritura, tienen sistemas de cálculo, tienen leyes, templos, irrigación, un sistema administrativo, observaciones astronómicas y un modelo matemático, cuyos rastros seguimos usando hoy cuando dividimos una hora en 60 minutos. Es un inicio demasiado abrupto para una civilización que, según la versión oficial, apenas salía de la prehistoria. Precisamente por eso, el tema de los Anunnaki no ha muerto en décadas, porque no cuestiona una sola leyenda, sino los cimientos mismos de nuestra visión del pasado. Y si los textos antiguos realmente conservan el recuerdo, no de dioses en un sentido religioso, sino de seres reales, seres que intervinieron en el curso de la historia. Y si es así, ¿por qué los fragmentos más inquietantes de este relato afloran siempre donde menos se los espera? Empecemos con un suceso que incluso hoy suena como algo ideado por el guionista de un thriller paranoico. Abril de 2003, Bagdad. Tras la invasión del ejército de los Estados Unidos, el Museo Nacional de Irak queda prácticamente sin protección. En cuestión de días, desaparecen de allí aproximadamente 15.000 piezas. En las portadas de los periódicos, esto se presenta como el caos de la guerra, como un saqueo típico, como el resultado inevitable de la caída de un régimen. Pero muy pronto, aparecen detalles que no encajan en la imagen de un pillaje aleatorio. Los empleados del museo y los testigos recordaban que parte de los asaltantes se movía por las salas, como si supieran de antemano a dónde ir. Algunos usaban radios, no agarraban cualquier cosa, ni rompían vitrinas con la esperanza de encontrar algo brillante o costoso. Se dirigían a colecciones específicas y con especial frecuencia a las salas vinculadas a la antigua Mesopotamia. Lo más extraño de esta historia no es siquiera la magnitud de las pérdidas, sino la naturaleza de lo que eligieron. No solo desaparecieron joyas y objetos de arte fáciles de revender en el mercado negro, se esfumaron tablillas cuneiformes, textos frágiles, difíciles de comercializar, fuentes de información únicas que interesan, ante todo, a quienes comprenden su valor real. Y si eres un ladrón que busca dinero, este es casi el peor botín imaginable, pero si lo que buscas no son joyas, sino información, entonces todo cobra un sentido muy distinto. Algunos investigadores creen que precisamente en esas fuentes podrían encontrarse versiones de los mitos sobre la creación del hombre, el diluvio, el origen del poder y los seres que descendieron del cielo. Por supuesto, a la ciencia oficial no le gustan este tipo de formulaciones. Prefieren hablar de la tragedia de la guerra, la pérdida del patrimonio y el mercado negro internacional de antigüedades. Y es un argumento válido. Pero hay una pregunta que no desaparece. ¿Por qué? Entre decenas de miles de objetos,
despertaron tanto interés precisamente los textos más antiguos? Existe una explicación oficial, pero no elimina la sospecha, porque a partir de este punto es donde todo comienza realmente. Uno de los testimonios más extraños que nos han llegado del mundo sumerio es la llamada Lista Real. A primera vista, parece un documento histórico ordinario, una relación de gobernantes, las ciudades donde residía el poder real y la duración de sus mandatos. Pero al leer las primeras líneas, el texto se convierte en un golpe al sentido común. Los soberanos más antiguos de esta lista no gobiernan 40 ni 60 años. Gobiernan durante milenios. Uno reina 28.800 años, otro 36.000, un tercero 43.200 años. No es un error aislado de un escriba, ni un fallo en la traducción. Es un patrón que se repite. Y luego, ocurre una ruptura brusca. Tras una línea determinada, los plazos empiezan a acortarse, primero a cientos de años y luego a décadas plenamente humanas. Casi siempre se intenta explicar esto como puro simbolismo. Se dice que se atribuían cifras sagradas a los soberanos para subrayar su magnitud. Es una versión razonable, pero no ofrece todas las respuestas. Si se trata de pura simbología, ¿por qué el patrón cambia de forma tan brusca? ¿Por qué hasta cierto punto vemos periodos de tiempo completamente inhumanos y luego, de pronto, la historia se vuelve terrenal? ¿Por qué los propios sumerios incluyen en esta lista una frase breve, pero crucial, diciendo que después de cierto diluvio, el poder real descendió de nuevo de los cielos? Aquí es donde aparece el núcleo de todo el asunto. El texto no dice que los hombres inventaron el reino, dice que el reino fue descendido, es decir, que el poder fue otorgado desde afuera. Es más, no solo existe, sino que se traslada de ciudad en ciudad, como si alguien estuviera cambiando los centros administrativos tras una catástrofe. No suena a mitología en el sentido habitual. Suena al informe de un sistema que está siendo reiniciado tras un error. Sería fácil ignorarlo, si no fuera porque existen otros textos con una lógica similar. Pero están ahí, y por eso la lista de reyes deja de ser una simple curiosidad. Se convierte en una pieza de un rompecabezas mayor, donde los primeros gobernantes no eran exactamente lo que hoy llamamos humanos. Ahora, vayamos al lugar donde, según las creencias sumerias, empezó todo. Hay una ciudad que apenas se menciona en la cultura popular, aunque por su peso simbólico podría eclipsar a Ur, a Babilonia y a muchos otros lugares famosos del mundo antiguo. Se trata de Eridu. Hoy son ruinas al sur de Irak, una colina en medio de una llanura polvorienta. Pero en la tradición sumeria, Eridu no es solo una ciudad antigua, es el punto de origen de la civilización, el lugar donde el reino descendió por primera vez de los cielos. La terminología es asombrosa por sí misma. No surgió, no se formó, no evolucionó. Descendió como si antes de los hombres ya existiera un orden, y luego éste simplemente fuera instalado en la tierra. En Eridu, los arqueólogos hallaron rastros de un centro de culto sumamente antiguo, y hay un detalle especialmente importante. Los templos allí se reconstruían una y otra vez, uno sobre otro, en el mismo lugar, ni una ni dos veces, sino durante muchísimas generaciones consecutivas. Para un arqueólogo, esto podría ser un proceso religioso normal, un lugar sagrado, continuidad, la acumulación de un significado místico. Pero si lo miramos con los ojos de un hombre antiguo, el panorama se vuelve mucho más inquietante, como si ese punto específico no fuera solo importante, sino funcional, como si precisamente allí estuviera el lugar de contacto, un nodo, un puerto, una encrucijada entre mundos. A la ciudad sumeria de Eridu se le vincula con el dios Enki, uno de los personajes más enigmáticos de toda la tradición mesopotámica. En interpretaciones posteriores, a menudo se le reduce a una deidad del agua, la sabiduría y la artesanía, pero el texto dibuja una figura mucho más compleja. Es aquel que posee los conocimientos, la tecnología, la estructura del mundo y las leyes secretas del orden. Si buscamos en el panteón sumerio, una figura que se asemeje a un portador de conocimiento prohibido es él. Y aquí surge una idea peligrosa. ¿Y si Eridu no era venerada solo como la ciudad más antigua, sino como el lugar donde los hombres recibieron por primera vez lo que no tenían: organización, aritmética, oficios, poder? Si este conocimiento fue entregado desde fuera, ¿quiénes eran sus portadores? Eridu rara vez aparece en videos virales.
No hay máscaras de oro espectaculares ni estatuas gigantes, pero son precisamente estos lugares silenciosos y subestimados los que a veces resultan más peligrosos, porque contienen demasiado sentido y muy pocas casualidades. Sin embargo, lo más aterrador no es dónde surgieron las primeras ciudades, sino cómo describen los textos la aparición de los propios seres humanos. En las fuentes mesopotámicas hay un motivo que se repite una y otra vez. El hombre no es creado como la corona de la naturaleza, ni como un ser racional libre, sino como la solución a un problema. En este punto, nuestra visión humanista del mundo empieza a resquebrajarse, especialmente si observamos los textos de Nippur y las versiones posteriores de los mitos de la creación. Una de las líneas relata que, antes de los humanos, el trabajo pesado lo realizaban otros seres. Los Igigi trabajaban, cargaban con el peso, mantenían el orden, y luego se rebelaron. Entonces, se tomó la decisión de crear un reemplazo, es decir, no un nuevo compañero ni una creación amada, sino una herramienta funcional, una fuerza de trabajo. Lo más inquietante aquí son los verbos. En diversas traducciones aparecen constantemente palabras relacionadas con la mezcla, la formación y la finalización de un proceso. No se trata de procrear en un sentido poético, sino de ensamblar, unir, llevar hasta el estado deseado. En algunas versiones se habla de mezclar arcilla con la esencia de una deidad, a veces sangre, a veces carne, a veces una sustancia destinada a transmitir al nuevo ser la cualidad necesaria. Es en este terreno donde, en el siglo XX, surgieron las interpretaciones más audaces, llegando incluso a la idea de una antigua ingeniería genética. El entorno académico oficial, por supuesto, no está de acuerdo. Para ellos, se trata de lenguaje mitológico, una metáfora de la animación de la materia, pero incluso si eliminamos todas las versiones radicales, queda un hecho irrefutable. Los textos sumerios y acadios describen al hombre no como un accidente, sino como un proyecto. Intenten por un segundo dejar de lado las palabras habituales, Dios, mito, ritual, y simplemente observen la lógica cruda del relato. Hay un grupo de seres poderosos, hay una crisis del sistema, hay una decisión de crear una nueva especie de ejecutores, y hay un procedimiento de mezcla de componentes. Hay un objetivo concreto. Suena inquietantemente moderno. Y si se trata solo de simbolismo, ¿por qué resulta tan mecánico? ¿Por qué un texto antiguo sobre la creación del hombre suena a veces, no como una oración, sino como un manual de instrucciones? Pero eso no es todo. Junto a la historia del origen humano, surge otra línea narrativa, un conflicto interno entre aquellos que dirigían el proceso. En muchos relatos populares, los Anunnaki se presentan como una comunidad unida de seres todopoderosos que actúan en perfecta armonía, pero los textos antiguos dibujan una realidad mucho menos cómoda. Hay disputas, desacuerdos, decisiones de un consejo, y una figura que rompe el plan maestro. Se trata de Enki. Si reunimos las versiones dispersas del mito del diluvio en Mesopotamia, lo que obtenemos es casi una novela de detectives. La humanidad se vuelve demasiado ruidosa, demasiado numerosa, demasiado molesta. Se toma la decisión de reducir la población, primero mediante desastres naturales, luego a través del hambre y las enfermedades, y finalmente, mediante una catástrofe destinada a borrarlo todo por completo. Y es aquí donde aparece Enki, quien advierte en secreto a un hombre elegido sobre la aniquilación inminente. En la tradición sumeria, a este superviviente lo llaman Siusudra. En la Acadia, Atrahasis o Utnapishtim, según el texto. La esencia no cambia. Alguien que conoce la catástrofe de antemano desobedece la decisión del grupo y entrega las instrucciones para la salvación. Construye una embarcación. Lleva contigo lo que esté vivo. Aguanta el impacto. Mantén el linaje. Una interpretación religiosa convencional diría que es simplemente la voluntad de un Dios misericordioso. Pero si leemos el relato de forma literal, nos encontramos ante una escena muy distinta. No hay unidad dentro del grupo de control. Una facción quiere un reinicio mediante el exterminio. La otra sabotea la operación y pone a salvo una parte del proyecto. Esto ya no es mitología de dioses buenos y malos, es casi una fractura política. Por eso Enki es tan peligroso para la visión oficial del pasado. Si él es realmente la figura que trae conocimiento, tecnología y salvación a los hombres,
saltándose la decisión colectiva. Entonces no es solo un dios de la sabiduría, es un disidente interno, alguien que conoce las reglas del sistema y decide romperlas conscientemente. Ahora, hágase una pregunta incómoda. Si los seres humanos fueron creados como una herramienta, ¿por qué uno de sus creadores decidió, de repente, salvar esa herramienta? ¿Qué cambió? ¿Fue piedad? ¿Un error? O tal vez la humanidad tenía, desde el principio, una función que no todos los participantes del proyecto conocían. Bajo este prisma, los extraños hallazgos en los templos de Mesopotamia comienzan a verse de una forma totalmente distinta. En los años 30 del siglo XX, en la zona de Tel Asmar, los arqueólogos hallaron un grupo de famosas estatuillas en un templo dedicado a la deidad Abu. Hoy en día son bien conocidas por los especialistas, pero para el gran público siguen siendo un material casi inexplorado. Y es una pena, porque estas figuras tienen un aspecto tal que parecen no haber sido creadas para la calma de un museo, sino para grabarse en la memoria y no soltarnos jamás. Cuerpos de piedra de baja estatura, manos entrelazadas y unos ojos enormes, redondos, desproporcionados, que parecen brotar literalmente de sus rostros. Sí, la explicación oficial habla de una estilización religiosa. Se dice que esos ojos tan abiertos representan la reverencia, la vigilancia eterna, la contemplación atenta de lo divino. Es lógico, pero que sea lógico no significa que sea suficiente, porque la pregunta es otra. ¿Por qué este código visual se repite con tanta insistencia? Porque, en culturas tan distintas, la imagen de los que saben o los que miran suele tener esos ojos antinaturalmente grandes. ¿Por qué los antiguos maestros, capaces de representar proporciones con gran precisión, eligieron aquí una forma casi no humana? Existe la versión de que es simplemente un lenguaje artístico. Otros dicen que así se representaba a los sacerdotes en trance. Pero existe una lectura mucho más inquietante. Los hombres no dibujaban un símbolo, sino la impresión de un contacto real con seres cuyas facciones les parecían una anomalía. Ojos demasiado atentos, rostros demasiado inmóviles, una sensación de vigilancia demasiado intensa. Y si esto es solo arte, ¿por qué estas figuras siguen resultando tan incómodas hoy en día? ¿Por qué no parecen antiguas y mediocres, sino extrañamente modernas, casi como un intento de describir aquello para lo que el hombre aún no tenía palabras? Pero la verdadera amenaza para la historia convencional comienza cuando los mitos se cruzan con anomalías físicas. Uno de los temas favoritos de los investigadores alternativos, los cráneos alargados. Por lo general, los escépticos descartan el tema al instante, recordando con razón que en muchas culturas existía la costumbre de la deformación craneal deliberada en los bebés. Es cierto, los arqueólogos y antropólogos conocen bien esta práctica. El problema es que no todos los hallazgos encajan cómodamente en ese molde. En diversas regiones del mundo se han descubierto cráneos que difieren no solo en su forma, sino también en su volumen interno, en la disposición de las suturas y en su anatomía general. Alrededor de cada hallazgo así, surge de inmediato una capa de sensacionalismo exagerado y pura basura. Por eso es vital no caer en el escándalo. Pero hay un detalle incómodo que no se puede ignorar tan fácilmente. En varios casos, los investigadores han registrado características difíciles de explicar solo mediante una deformación externa, y en la conciencia colectiva, estos hallazgos se vinculan inevitablemente con representaciones antiguas de seres que, junto a los humanos, se ven notablemente diferentes, especialmente cuando se trata de gobernantes, sacerdotes o figuras ligadas a un origen supuestamente divino. Este tema se ve alimentado por informes polémicos sobre estudios genéticos de algunas muestras, incluidos aquellos que se debatieron intensamente en el año 2016. Seamos honestos aquí, hay demasiada especulación, mala metodología y titulares sensacionalistas en torno a estas afirmaciones, pero el solo hecho de que la pregunta siga abierta tras décadas ya dice mucho. La gente no puede librarse de la sensación de que no están ante una simple moda cultural, sino ante el eco de algo más grande. Si las antiguas élites realmente guardaban el recuerdo de seres distintos a los humanos comunes, entonces el cráneo alargado no era un adorno ni pura estética. Podría haber sido una imitación, un intento de acercarse a la imagen de aquellos a quienes consideraban superiores. Y entonces, toda la historia de la deformación craneal cobra un sentido distinto. Ya no es moda,
Es un culto a la copia. Lo más aterrador aquí no es la cuestión de los cráneos en sí, sino la psicología que hay detrás. ¿A quién hay que haber visto para intentar, durante siglos, que tus hijos se parezcan a esa imagen? Y sin embargo, por muy impactante que sea el material sumerio por sí solo se vuelve realmente peligroso en un caso si aparecen motivos similares en culturas, entre las que no debería haber una coincidencia tan precisa. Y aquí entramos en un terreno que suele dar miedo tocar seriamente, porque lleva la conversación al límite entre la mitología comparada y la pura herejía. Hablamos de los antiguos textos indios y las descripciones de las vimanas, naves voladoras de dioses y héroes capaces de viajar entre mundos, de elevarse al cielo, portar una fuerza destructiva y operar bajo leyes que para la gente del pasado parecían magia. Un escéptico diría que es una imagen épica normal, como los carros de sol y los caballos celestiales. Y tendría razón, en parte. Pero hay un problema, cuando en una tradición leemos sobre seres que bajaron de los cielos y trajeron el orden, y en otras sobre máquinas celestiales, guerreros de los dioses y armas de un poder cegador. La coincidencia empieza a ser molesta, especialmente si en ambos relatos el conocimiento viene de arriba, y el ser humano actúa más como receptor que como autor de ese salto civilizatorio. Por supuesto, hay que hablar con cautela sobre una conexión directa entre los sumerios y los Vedas. Hay una distancia enorme entre ellos, diferentes capas culturales y un camino complejo de transmisión de textos. Pero para el espectador, lo aterrador es otra cosa. No una conexión sin pruebas, sino un patrón que se repite. Seres celestiales, superioridad tecnológica, transferencia de conocimientos, el conflicto entre los que vinieron de arriba y los hombres que estaban abajo. Y si este patrón se repite con demasiada frecuencia, tal vez los pueblos antiguos no describían una invención con palabras distintas, sino un mismo recuerdo traumático fragmentado en mitos. Detente un segundo y mira lo que tenemos. Un robo donde lo que desaparece son, ante todo, los textos. Una lista de reyes donde los primeros gobernantes viven más tiempo de lo que duran algunas civilizaciones. Eridu, la ciudad donde parece que los reinos fueron traídos del cielo. Tablillas donde el hombre es creado como un proyecto de trabajo. Enki, que se pone en contra de los suyos. Rostros de piedra con ojos de observadores. Cráneos que parecen un intento de copiar una imagen no humana. Y finalmente, otras culturas donde el mismo motivo desciende de los cielos junto con la conciencia y el poder. Podemos llamarlo coincidencias, podemos llamarlo poesía religiosa o arquetipos de la conciencia humana. Todas esas explicaciones existen, y ninguna puede descartarse sin más. Pero hay algo de lo que ya no podemos librarnos. Demasiado en esta historia está construido de tal forma, como si los antiguos no inventaran a los dioses desde cero, sino que intentaran relatar un encuentro que no podían explicar con su propio lenguaje. Y entonces la pregunta principal cambia. Ya no es, ¿existieron literalmente los Anunnaki? La pregunta suena más cruda. ¿Qué fue exactamente lo que vieron las primeras civilizaciones? Si luego, durante milenios, lo describieron como la intervención de seres llegados de arriba, ¿por qué casi todos los elementos clave de la civilización aparecen junto al recuerdo de quienes bajaron de los cielos? ¿Y por qué incluso ahora, miles de años después, seguimos leyendo estos textos no como leyendas muertas, sino como una advertencia cuyo significado aún no hemos comprendido del todo? Si fueran simples mitos, no deberían sonar tan inquietantes, pero lo hacen. Y quizás lo más perturbador de la historia de los Anunnaki no es que pudieran venir alguna vez, sino que, después de ellos, la humanidad dejó de parecerse demasiado rápido a lo que era antes. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos detalles te ha impactado más? Las tablillas desaparecidas de Bagdad, la lista de reyes, la ciudad de Eridu, la historia de Enki o los cráneos, que parecen copiar una imagen no humana. Si te ha parecido interesante, apoya el video con un me gusta y suscríbete, porque más adelante podríamos analizar por separado a Nibiru, el diluvio sumerio, a Enki y los textos, donde la creación del hombre se describe casi como una operación tecnológica. Eso significa que lo que viene son preguntas aún más extrañas. M.